Se la guía, ¿verdad? ¿Cómo que no revisamos? Ya, pero vamos a hacer más o menos un diagrama, un tema para aplicar. Cuáles son las características. Y después empezamos las observaciones de muestras referente a la identificación o el aislamiento de estos dos grupos de género bacteriano. Entonces, bacterias. Sabemos que las bacterias son un grupo de microorganismos, ¿sí?, que tienen características digamos, particulares y sobre todo corresponden a un grupo de células. Son células de tipo procariota, ¿verdad? Entonces hay otras células un poco más complejas, que son las células eucariotas, ¿de acuerdo? Y las procariotas, pues, como recordarán, son células muy simples, tienen estructuras simples. Tiene pared, membrana, citoplasma, y luego por ahí mezclado en el citoplasma el material genético, ¿verdad? Pero en cambio las células eucariotas sí tienen una estructura un poco más compleja. En su interior, o sea, en el citoplasma, hay un compartimento que está rodeando, está cubriendo al material genético. Eso se llama membrana o envoltura nuclear, ¿ya? A diferencia de las procariotas. Entonces, las bacterias son clasificadas de acuerdo también al tipo de tinción. Ustedes saben que hay un tipo de tinción que diferencia entre bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Cómo se llama esa tinción? ¿Qué diferencia bacterias gram positivas y gram negativas? ¿Cómo se llama esa tinción? Coloración de gram. ¿Es negro, no? ¿Tinción? De gram. De gram, pues. Estoy hablando Ahora, que ¿qué se utiliza ahí? Ya diferencia se de gram resuelve. positivo de gram negativo. ¿Cómo se llama esa tinción? Tinción gram. ¿De acuerdo? Tinción gram. Pero hay unas bacterias que no presentan ese tipo de tinción. No van a ser fácilmente teñidas con la tinción gram. ¿De acuerdo? A pesar de tener estructuras características para que sean teñidas, pero son difíciles de teñir. Y hay otras que no son teñidas, porque no tienen estructuras que le permitan también ser diferenciadas como gram positivo o gram negativo. Esas bacterias no presentan pared bacteriana o pared celular. Y otros grupos que presentan pared celular, pared bacteriana, sí pueden ser diferenciadas en dos tipos, ¿no? Los que presentan pared bacteriana y las que no presentan pared bacteriana. ¿De acuerdo? Hay dos grupos de bacterias, las que presentan pared y dentro de las que presentan pared hay dos grupos a su vez. Esas sí se van a digamos a tener características particulares por la tinción. Por la tinción. Por eso que se clasifican o son clasificados en dos. Como bacterias ¿qué? Y bacterias. Miren. ¿Sí? Nos estamos ubicando, ¿De acuerdo? Gram positivas, gram negativas. ¿Qué características tienen las bacterias gram positivas? Vamos a empezar primero por la estructura de la pared bacteriana. Por ahí. ¿Cómo es la estructura de la pared bacteriana de la gram positiva? Vamos a hacer un esquema por acá. Tienen una capa gruesa de péptido glicano, muy bien. ¿Ah? Y aquí se encontrará la membrana. ¿Qué membrana es? ¿Qué membrana? Membrana celular.
Esta es la membrana celular. Ahí está. Este de acá es la membrana celular. Y este de acá, más grueso, hacia arriba. Pared. Celular. Pared celular. Sí, pero que está compuesto mayormente por péptido glicano. Es más gruesa. Péptido glicano. ¿De acuerdo? Y dentro de esa pared hay otras estructuras que le caracterizan a la gran positiva. Hay unas proteínas por acá, unos componentes. ¿Ya? Lo voy a dejar por acá. Eso le llaman ácidos teicoicos. Ácidos teicoicos. Sí. Una característica muy particular de la gran positiva. En cambio, las gran negativas, ahí tienen una pared de peptidoglicano delgada. ¿Ya? Y debajo está, ¿qué estoy dibujando acá? ¿Cómo? La membrana, muy bien, la membrana. Muy bien, ya se está ubicando. La membrana celular. Esta es la membrana celular y una pequeña, una delgadita capa de péptido. ¿Ya? Miren la diferencia ahí. La capa gruesa, la gran positiva, una capa delgada de péptidoglicanos, la gran negativa. Pero hay otras estructuras que diferencian de las gran positivas. La gran negativa tiene unas estructuras aquí. ¿Ya? ¿Qué le llaman? ¿Alguien sabe? Lipoproteínas. ¿Alguien sabe? ¿Lipoproteínas? ¿Lipoproteínas? No. ¿Qué son? ¿Han hecho teoría de bacterias? No. ¿Qué dijo? No sé. Está abreviado. Lipo, poli, Sacáridos. sacárido. ¿De qué? Lipopolisacárido. No se olviden. ¿Ya? Lipopolisacárido. Aquí está pues el antígeno O. El antígeno O. ¿De acuerdo? ¿Sí? El antígeno O. Después por acá hay una estructura también se trata de un flagelo, ¿no? Y esto le llama el antígeno el antígeno H. Le llaman el antígeno H. ¿Ya? Y toda esta estructura que es la pared celular le llaman el antígeno K. ¿Ya? O de la cápsula, de la cápsula. Hay un antígeno también que está constituido un poco más hacia arriba. Vamos a agarrar mejor acá. Vamos a poner acá con puntitos, un poco más hacia arriba. Algunas bacterias presentan este antígeno. Se llama antígeno K, que viene a ser la cápsula. Miren, la gran negativa es un poco más compleja, ¿no? En estructura, ¿verdad? Por eso es que cuando ingresa una bacteria gran negativa en nuestro cuerpo, el organismo empieza a reaccionar enormemente. Empieza a producirle fiebre. ¿A qué se debe la fiebre? Se debe justamente a este antígeno. ¿Cómo se llama? Lipo. ¿De acuerdo? Ese es el pirógeno exógeno principal. ¿Qué significa pirógeno? ¿Qué produce? ¿Qué produce qué? Calor. Calor, que produce fiebre, ¿verdad? Por lo tanto, el pirógeno significa sustancia que va a producir fiebre o calor. Entonces, este pirógeno es Exógeno. exógeno. ¿Por qué le llaman exógeno?
Que está en parte Porque viene de afuera, pero viene una bacteria que ingresa, ¿verdad? Porque hay pirógenos endógenos. Nosotros también podríamos generar fiebre, ¿de acuerdo? Sin necesidad de un pirógeno exógeno, sino endógenamente sí podemos producir fiebre. ¿Quiénes son esos pirógenos endógenos? Las interleuquinas, factores de necrosis tumoral tipo alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Esos son los pirógenos ¿de qué tipo? Endógenos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los exógenos? 1, 6 y 4. Factor de necrosis tumoral 4. ¿Pirógeno Tipo exógeno? 4. Exógeno, perdón, endógeno. Interleuquina. Este es el exógeno. Endógeno y el de 1 y el de 6. Factor de necrosis tumoral Tipo 4. alfa. Alfa. Tipo alfa. 4. Factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Entonces ya, miren, ¿no? Jóvenes, son resúmenes que les va a salir para el examen. ¿Ya? Firme. Ahí hemos ubicado dos grupos de bacterias, gram positivas y gram negativas. Por eso es que la gram positiva, por su capacidad o su estructura de péptido glicano más gruesa, ellas van a captar el primer colorante. ¿Cuál es el primer colorante de una tinción gram? ¿Cuál es? Violeta de enciana, o también le llaman cristal Violeta. violeta. Es lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué se le agrega a una tinción gram? Rosáceo. ¿Qué se le agrega? Rubor, ¿verdad? ¿Qué más se le agrega? Ay, por ahí. ¿Alcohol qué? Acetona. Y finalmente el colorante de contraste, que es de color rojo. Franil. Safranina. Miren, las gram positivas son teñidas de color. ¿De color? Violeta. ¿De qué color? Ahí está, pues está escrito de azul, ¿ves? Violeta, pueden poner violeta, morado, violeta, azul intenso. ¿De acuerdo? Esos colores, ¿sí? ¿Sí? Esas son las gram positivas, no se olviden. Y aquí está el orden, miren. Primero se agrega, esta es una tinción gram. ¿Ya? Por eso la he puesto en este espacio. ¿De acuerdo? ¿Qué se agrega primero? Cristal violeta. Luego se agrega luego alcohol acetona y finalmente safranina. Esto es un minuto y 30 ¿qué? 30 segundos. El último colorante. ¿De acuerdo? Entonces dentro del grupo de las gram positivas hay dos a su vez. Los cocos y los vacíos. Entonces estamos primero en este grupo. ¿Ah? Aquí en los cocos hay dos géneros de importancia médica. ¿Ya? Uno que aparece en el microscopio con estas células dispuestas en forma de racimo de uvas. ¿Cómo se llaman esos géneros? Esta Staphylococcus. Hay que saber escribir el género, por favor. Staphylococcus. Miren la forma de disposición de sus células. Están dispuestas en forma de
Racimo de uvas. racimo de uva, así leía. Ahí está. La exposición de la seta. ¿Ya? Y luego hay otras gran positivas, otros géneros, que están dispuestas pero formando cadenas. ¿Ya? O pueden ser cadenas cortas o cadenas largas. ¿Ya? Son cocos. Ahí. Ese se llamará estreptococcus. Está. Estafilococos. ¿Por qué lo mencionamos siempre? Porque tiene importancia médica. Está asociado con varias enfermedades. Por ejemplo, Staphylococcus, hay varias especies. Y sobre todo la de más importancia médica. Staphylococcus aureus. Miren cómo lo estoy escribiendo. ¿Sí? La primera letra mayúscula y el resto son minúsculas. ¿Me dejan entender? ¿Sí? La primera mayúscula, o sea, la primera letra mayúscula y el resto minúscula. Así se escribe. ¿Ya? No porque quiero que sea más bonita, porque mi letra es bien bonita, lo voy a hacer todo con mayúscula, ¿no? Está mal. Se anula esa respuesta en su examen. ¿De acuerdo? Luego el otro Staphylococcus de importancia médica es el epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Ahí está. 3 especies de Staphylococcus. Staphylococcus aureus, epidermidis y saprophyticus. ¿Tiene importancia médica? Sí, porque pueden producir, el primero produce pues estela, pueden producir celulitis, ¿ya? El primero puede producir el síndrome de la piel escaldada, puede producir intoxicación alimentaria por Staphylococcus. ¿Sí? Esas son las enfermedades de Staphylococcus aureus. Puede producir endocarditis estafilocócica también. ¿Ya? Porque esta bacteria puede ir al torrente sanguíneo e ir a otro órgano, por ejemplo el corazón, y producir enfermedad. Epidermidis mayormente está asociado con contaminación en catéteres, ¿sí? De algunos pacientes que están intubados, ¿no? Algunas vías, sobre todo catéter, ahí está, pacientes con problemas renales, ¿no? Con esas vías, de ahí puede estar esta epidemia. Saprofítico, mayormente aislado de paciente mujer cuando inician la actividad sexual. ¿Ya? Se han aislado mayormente en esas mujeres cuando inicia la actividad sexual. ¿De acuerdo? Ya, y el Streptococcus. Tenemos, por ejemplo, el Streptococcus piógenes. Debo cuidar. ¿Ya? ¿Ya? Piógenes. Y este Streptococcus piógenes pertenece a un grupo que le llaman beta-hemolítico del grupo A. ¿Ya? Beta-hemolítico del grupo A. Este es el Streptococcus piógenes. Hay otro Streptococcus agalacteae. Es un beta-hemolítico del grupo B. ¿Ya? Y hay otro Streptococcus, también importante, Pneumoniae. Bien, el primero puede producir también, puede estar en herida, puede producir heridas
con formación de pus, por eso le llaman piógenes. Puede estar también produciendo celulitis, erisipela, fiebre reumática. También puede producir después, cuando se complica a esos pacientes, puede producir glomerulonefritis post-estreptocócica. Se puede dañar al riñón también. Ese es piógeno. Faringitis estreptocócica, que en la mayoría de las personas se ha encontrado esta bacteria. ¿Qué más? Streptococcus agalactiae. También puede producir infecciones intestinales, cutáneas. ¿Y el neumonía produce? No, su nombre lo dice, ¿verdad? Neumonía. Neumonía. ¿De acuerdo? Neumonía. ¿Ya? ¿Y cómo son, digamos, aislados estos géneros bacterianos? ¿Cómo son aislados? Aislamiento. ¿Cómo son identificados? Para el aislamiento se necesitan medios de cultivo. ¿De acuerdo? Medios de cultivo para aislar. Pero también hay un examen que nos da un diagnóstico presuntivo. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, observamos en el microscopio las formas de forma de coco y además en racimo de uva, decimos que es del grupo del género Staphylococcus. Si encontramos en la tinción Gram o en el microscopio, vamos a ver el microscopio, si encontramos cocos en forma de cadena, decimos que son. ¿Ya? Para el aislamiento necesitamos entonces medio de cultivo. ¿Cuál es el medio de cultivo? ¿Cuál? Sí, es el agar. Para Staphylococcus, agar, manitol, salado. Manitol, salado. Ese es el agar para Staphylococcus. Para aislamiento de Staphylococcus. ¿No? Y para el aislamiento de Streptococcus, también puede ser el agar sangre en Streptococcus, pero para Streptococcus usamos el agar sangre. El agar sangre. ¿Ya? El agar sangre. ¿De acuerdo? Agar, manitol. ¿Y cómo son Salado. identificados? Presuntivamente, una identificación presuntiva. ¿Cuál le dije que era la prueba? ¿Qué prueba es? ¿Cuál? Muy bien, la tinción Gram. ¿Cuál es tu periódico? Iluñado. Tinción Gram. Ese es el otro. Para identificación, pero presuntiva. No nos dice que sea la bacteria en particular, sino es una identificación presuntiva. ¿Ya? ¿De acuerdo? No puede decir la tinción Gram así, son cocos en forma de racimo, nada más. Pero no dice qué bacteria es. ¿Sí? ¿De acuerdo? Coco Gram positivo dispuesta a ser racimo de uvas. Es Staphylococcus. ¿De acuerdo? Bien. Que también otra forma de identificar, así, aquí ya iniciamos con las pruebas para Staphylococcus. Para una diferenciación entre Staphylococcus y Streptococcus, tenemos la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa. ¿De acuerdo? Entonces la prueba de catalasa nos va a decir si son positivas o si son negativas. ¿Quiénes son catalasa positivas?
¿Quiénes son catalasa positiva? Los estafilococos. El estafilococo. Los estafilococos. ¿Y catalasa negativa? Los estreptococos. Entonces, diferencia entre dos grupos de gram positivas, entre estafilococos y estreptococos. Entonces, catalasa positiva son, ¿qué género? Estrafilococos. ¿Cuál? Estrafilococos. Estafilococo. ¿Y catalasa negativa? Estreptococo. ¿Esto quiere decir? ¿Qué otra prueba? La prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa. Esta prueba de la coagulasa solamente se hace para diferenciar entre una y otra especie de estafilococos. ¿De acuerdo? Para género de estafilococos. No lo voy a poner acá. No se subir. Solamente para género de. ¿Ya? Para género estafilococo. Si sale positiva, o sea, coagulasa positiva, porque hay coagulasa negativa. Si sale positiva, ¿quiénes de los estafilococos, de estos tres, produce coagulasa? Dentro de los tres, el más patógeno y el único en producir coagulasa es Staphylococcus aureus. Este es para Staphylococcus aureus, positivo. ¿Y el negativo? ¿Cuál de los Staphylococcus? El epidermidis y el saprophyllus. Los dos. Los dos son coagulasa negativa. Por eso a esos dos especies le llaman Staphylococcus coagulasa negativa. Aquí tenemos los dos. Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyllus. ¿Ya? A ver, ¿se está entendiendo hasta acá? Dígame, por favor. Estoy hablando en otro idioma, no se entiende nada, por ejemplo, que ustedes hablen en español. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esta es la forma más resumida de poder entender la parte de bacterias, gran positiva. Pero falta otro grupo, los bacilos, que lo vamos a hacer la siguiente semana. ¿Sí? ¿La siguiente semana qué es? El examen. Next. Vamos a hacer en octubre todavía la siguiente clase, ¿no? ¿Siempre es la siguiente semana? ¿Ya octubre? No. ¿El próximo sábado qué día cae? ¿Qué número de día? ¿Todavía septiembre? 30 de fecha. 1 de octubre. Muy bien. 30. Sí. Ya, entonces para ir terminando y poner algunas imágenes que hemos preparado. Entonces, para terminar acá, y ahí, miren, hagan este en su cuaderno y dejen los espacios, ¿sí? Dejen espacio para que ustedes sigan completando las siguientes clases, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces ahí van a tener todo su mapa, pues, de bacterias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces de ahí vamos a ir completando. Vamos completando hasta ya que tenga un panorama total de la... así era la bacteria. Entonces el género de bacterias que no presentan pared es micoplasma. Mejor voy a ponerle negro, ¿ya? Para diferenciar el resto de grafos. Segunda división. ¿Sí me entiendes? Ya, mejor hay que escribirlo de negro, ¿ya? Igual ustedes lo hagan. Micoplasma. Este género bacteriano que no presenta pared, parece verdad.
acuerdo? Y de ahí, miren, vamos a ir completando el vacío igual con azul. Y para gran negativas, ¿el color? O rojo, ¿no? Ahí se van a diferenciar gran positiva y gran negativa. Lo voy a poner acá. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿No hayan entendido? Miren, ¿no? Por ahí algo. Ya no, pues. ¿Se ve? Ah, sí. Ya, miren cómo he escrito los nombres de los genes de la bacteria. ¿Con qué letra? ¿Qué color? La primera letra del género con Mayúscula. mayúscula. ¿El resto? Minúscula. Minúscula. ¿De acuerdo? No se olviden. Lo escriben erróneamente en su examen, no sirve la respuesta. No, profesor, que por una letra, así sea una mínima o una milésima de letra, eso no sirve. Ya les estamos advirtiendo. ¿De acuerdo? No, que me olvidé el bisturí dentro del órgano del paciente, disculpe. Uy, hay que volverlo a descoser al paciente para sacar el material que me olvidé adentro. Está bueno. Vino una septicemia. Bien, esos son los contenidos. Y acá está lo que había colocado. A ver, ¿quiénes son Staphylococcus coagulasa positivos? Vamos. El audio. El aureus. Muy bien, la única especie dentro de los Staphylococcus. Todos son gram positivos, racimo de uvas, son redondos o esféricos, anaerobios facultativos y catalasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa función? ¿Ya ve cómo poco nos ayuda, verdad? ¿Catalasa? ¿Qué significa catalasa positiva? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Catalasa positiva significa que son productoras de catalasa. La catalasa es una enzima, es un factor de virulencia de esta bacteria. Producen catalasa. Bueno, y a otras que no producen catalasa. Son las ¿quiénes no producen catalasa? A ver. Streptococcus. ¿Lo quién? Streptococcus. Los Streptococcus. ¿Ves? Nos estamos ubicando, ¿ah? ¿Se ubican? Estoy hablando de catalasa, no de coagulasa. ¿A ver? Ya sabía que iba a escuchar eso. Estoy hablando de catalasa. ¿Qué significa catalasa positiva? La taza. Que producen catalasa. Catalasa negativa, que no produce. La catalasa es una enzima, pero termina en asa. Ureasa, proteasa, ¿sí? Amilasa, todo lo que termina en asa es una Encima. enzima, no se olvide. ¿De acuerdo? Entonces, hay grupos de bacterias que producen catalasa. Por ejemplo, dentro de los gram positivos, entre Staphylococcus, Streptococcus, catalasa positiva, que sí producen catalasa. Y los Streptococcus, que no la producen. Por lo tanto, ellos son catalasa negativa. No solamente negativas, completas, ¿ya? Son catalasa negativa. Y ahora, lo que producen coagulasa. Coagulasa es otra enzima, es otro factor de virulencia. ¿Quiénes producen coagulasa dentro de los Staphylococcus? Porque miren, estamos hablando del género
solamente del género Staphylococcus. Acabo de poner este resumen abajo. Ahí pueden estudiar. ¿Sí? Es una base. ¿De acuerdo? Es un resumen, es un panorama. Coagulasa positivo, ¿qué significa? Que produce coágulos. Y la única especie dentro de los especies de estafilococo de importancia médica, son 3, ¿verdad? Dentro de las 3 especies, hay una especie que solamente produce coágulos. ¿Cuál es esa especie? Ahora, aquí lo poner. Ahí está. ¿Lo ven? Es la única que sale. Y las otras que no producen coagulasa son 2, ¿verdad? Epidermidis. ¿Y el? Saprofíticos. Saprofíticos. Bueno, vamos con el audio. ¿Fíticos o fíticos? Ahí están todas las características del audio. Saprofíticos. Está en nuestra piel, vive ahí, en las narinas anteriores, en las fosas nasales, normalmente. ¿Cómo se transmite? Por aire y polvo. Enfermedades, hay infección de la piel, como le dije, tejido blando, arteriolitis, artritis, septicemia, endocarditis, neumonía. Solamente hay algunas que había mencionado, ¿no? Síndrome de shock tóxico, intoxicación, síndrome de piel escaldada, etc. De cada una de ellas nos vamos a hablar. Coagulasa negativa y el saprofítico. Ya vamos a ver el saprofítico. Ahí tenemos epidermidis, como le dije ahí. ¿Dónde se contamina? En los catéteres. Con algún catéter, sobre todo pacientes con enfermedades renales, ahí está. Y se transmite a nivel nosocomial. Y el saprofíticos, piel, mucosa por contacto, se transmite, ahí está, en las mujeres, sobre todo cuando inician la actividad sexual, ¿verdad? Yo le dije, mujeres jóvenes activas sexualmente, ya está. Entonces, disuria, piuria, bueno, son los síntomas característicos de esta enfermedad, ¿sí? Producida por saprofíticos. ¿Cistitis qué es eso? ¿Cistitis qué es? Inflamación de la vejiga. Cistitis. Del cístico. Todo lo que termine en itis es Inflamación. ¿Pero inflamación de qué? Del cístico. Del cístico de la vejiga. ¿Qué es eso? Del cístico. Me dice, ¿inflamación de qué? Del cístico de la vejiga. No me lo señales. ¿Cómo se llama eso? ¿De la? ¿B? De la vejiga, pues. Vejiga, pues se llama cistitis. Inflamación de la vejiga. Parece que me pica el ojo, ¿no? Ahora nos toca estrepto. Que pica. Ya De que te pasamos altera. los estafilococcus, ahora los estreptos. Miren, significa enrollado, retorcido, forma de cadena, forma esférica, gran positiva, con forma de cadena. Anaerobios facultativos, catalasa negativa. ¿Qué significa catalasa negativa? Que no la produce. El grupo de los estreptococcus no produce catalasa. Estreptococcus beta hemolítico, habían 2, ¿recuerdan? Piogenes. Hay 2 especies beta Piogenes hemolíticos de los estreptococcus. ¿Cuáles? Piogenes. El Diógenes y el Galacteae. Vamos a ver, miren acá. Acá. Uno que pertenece al grupo A y el otro Grupo al B. grupo B. ¿Quién es el grupo A? Piogenes. Diógenes. ¿Y el B quién es? Galacteae. Galacteae. Entonces ahí habrá una prueba que lo diferencia también de uno de otro. El Piógenes está en la piel, en el tracto respiratorio superior, se transmite por gotitas aéreas, por contacto, y estas son las enfermedades que había mencionado también. ¿De acuerdo? Y del grupo B, de la Galacteae, y ahí está, las enfermedades, la transmisión por la Galacteae. ¿Ah? Bueno, ahí el pie, endocarditis, también puede producir septicemia. El otro, Streptococcus alfa hemolítico.
¿Quién es el Streptococcus alfa-hemolítico y no agrupable? Por eso había escrito una especie, ¿recuerda? Neumonía. Y que no le había puesto grupo. ¿Recuerdan o no? ¿Cuál es? Neumonía. El neumonial. ¿Sí? Ese no tiene grupo. Aquí estamos. Estas son las características de esta bacteria. Perdón. Bien. Para poder diferenciar en el laboratorio, hay una prueba microbiológica para diferenciar entre Piógenes y la galactea. ¿Cómo es esa prueba? Miren. ¿Pueden prender un poquito la luz ahí? Para diferenciar entre Streptococcus, Piógenes y Galacteae, hay una prueba, ¿ya? Que es el test de la bacitracina. Test de la bacitracina. Es un antibiótico, ¿eh? La bacitracina es un antibiótico beta-lactámico que destruye, mata la bacteria. Es un antibiótico bactericida, la bacitracina. Entonces en el laboratorio se hace esa prueba, la prueba de la bacitracina. Si la bacteria es sensible, ¿qué significa sensible? Quiere decir que la bacteria muere frente a ese antibiótico, ¿verdad? Por eso es sensible. ¿De acuerdo? Si la bacteria es sensible, entonces se tratará de Piógenes. ¿Ya? Piógenes. Y si la bacteria es resistente, se tratará de Galactea. ¿Me entienden? Oye, ¿qué dije que era el test de la bacitracina? Es una prueba para diferenciar entre los beta hemolíticos del grupo A y del grupo B. ¿Quién es del grupo A? Pablo. Ah. Piógenes, Streptococcus pyogenes. ¿Quién es del grupo B? No. Streptococcus agarrare. Entonces, para poder diferenciar, se hace esta prueba. ¿La bacitracina qué es? Le dije. ¿Qué es la bacitracina? Antibiótico. Antibiótico. Beta. O sea, se va directamente a la pared celular de la bacteria, matándola a la bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, la bacitracina, cuando se hace la prueba, si la bacteria es sensible, se trata de Streptococcus pyogenes. Pero si es resistente, se trata de Streptococcus agalactea. ¿Me entendieron? ¿Se entendió ahí al fondo? ¿Ya qué era bacitracina? Bacitracina es un test que es un antibiótico. No. ¿La bacitracina qué es? No, Antibiótico. ¿qué es el test de bacitracina? ¿Qué es la bacitracina? Es un antibiótico. ¿De qué tipo? Muy bien. ¿Por qué beta-lactámico? Se dirige a la pared celular matando a la bacteria. La mata. Es un bactericida, porque también hay bacteriostáticos. ¿De acuerdo? Que retienen el desarrollo o la multiplicación de la bacteria, ¿no? Pero en este caso los bactericidas matan. Sida con C significa matar, lo mismo que en inglés killer, ¿no? Asesino, mata, destruye. Entonces, si es sensible a la bacitracina, significa que es Streptococcus pyogenes. Y si es resistente, es Streptococcus. Ya se entendió, ¿verdad? ¿Sí? Suficiente. Bien, eso son la parte, digamos, teórica. Ahora vamos a ver por acá. ¿Qué más viene? Una tinción grande. Ya les expliqué, ¿verdad? Primero, ¿qué se agrega?
Voy a apagar un Extinción de grano. ratito. ¿Qué se agrega primero? ¿Qué colorante? Violeta de genciana. Miren acá. Todas las bacterias, tanto gram positiva como gram negativa, son coloreadas por el primer colorante. Todas. ¿Me entiende? ¿Ya? Luego, ¿qué se agrega? Lugol, ¿verdad? Lugol. Entonces, ¿qué hace Lugol? Miren. Perdón. ¿Qué hace Lugol? El Lugol lo que va a hacer es retener el primer colorante si es que fueran gram positiva. Le llaman, tienen acción mordiente. Es decir, que va a atrapar el primer colorante. Pero si no es gram positivo, entonces no lo va a atrapar. Entonces siguen siendo todas de color azul, ¿verdad? Ya. Muy bien. La siguiente sustancia, ¿cuál es? El Lugol no es colorante. El Lugol no es colorante por si acaso. ¿Quién es el colorante? Cristal, violeta o violeta de cristal. Muy bien. El Lugol no es colorante. ¿Qué es el Lugol? Es un mordiente, ¿no? Mordiente. No es que muerde, sino es un mordiente, digamos que es el que atrapa al colorante. ¿Sí? O deja ingresar al colorante. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué se agrega? Alcohol acetona. Alcohol acetona. ¿Y qué es el alcohol acetona? ¿Qué función hace? Decolora, muy bien, es decolorante. ¿Sí? Despinta. Extrae el colorante. Si es que se pinta si se pinta la bacteria, el alcohol lo decolora, pero solamente despinta ¿a quién? A las gram negativas. Miren acá, ¿ve? Solamente queda pintado aquí la gram positiva, siguen siendo azules. Y la gram negativa se despintaron con el decolorante. Al final, ¿qué se agrega? Safranina. ¿De qué color es la safranina? Rojo. O fucsia o como quieran llamarlo, ¿sí? Rosado. Entonces, ¿va a teñir a quién? A la gran negativa. ¿Entienden? ¿Sí? A las negativas. Las negativas se despiden. ¿Sí se entiende? Ya de nuevo. Violeta genciana, ¿a quién pinta? Tanto positivas como negativas. ¿Se entiende hasta acá? Bien, le agregamos Lugol. Lugol es para atrapar al primer colorante. ¿Quién es el primer colorante? Cristal violeta. Y se van a pintar todas las gram positivas, ¿verdad? Ellas sí retienen el primer colorante. En cambio las otras, bueno, siguen pintaditas, pero el Lugol no va a tener efecto con esa gram negativa, ¿verdad? Agregamos el decolorante. ¿Quiénes se despintan? La gram negativa se despinta. Porque el Lugol no hizo efecto en ella. ¿Sí? Solamente hizo efecto en dónde? Es positivo. En ella sí se produjo la retención del primer colorante. En cambio la gram negativa no. Y finalmente se agrega la safra, que es para colorear a la gram negativa, justamente acá. Se empiezan a pintar la gram negativa. Que antes se habían despintado con el alcohol acetona, ¿verdad? Y acá se pinta con la safra. ¿Ya? Y ahí vemos dos tonalidades de colores, rojos, violetas o azul intenso, ¿sí? Tanto para gram positiva como para gram negativa. ¿Cuánto dura esto? Más o menos 5 minutos, ¿ya? ¿Ya? 5, porque hay que enjuagar, hay que lavar un poco con agua de caño, con chorro de agua de caño. 15 gramos, miren. Según la disposición, el racimo de uvas, ¿qué género es? Género Staphylococcus. ¿Ya? Pero no podríamos decir ahí que sea aureus. No. Entonces, ¿cómo llegamos a definir que sea aureus? Por la fabulosa. Primero hay que aislarlo, ¿verdad? Hay que aislarlo. ¿En qué medio de cultivo? Manito salado, muy bien. Y esas materias, las Staphylococcus aureus, van a tener una coloración, de color amarillo, de color dorado. Así le llaman, por eso le llaman aureus, significa dorado. Aureus viene del nombre del elemento químico
químico que es el oro. ¿Oro cómo es el símbolo químico del oro? Aura. Au. ¿Sí? Au. Es el símbolo químico en la tabla periódica, ¿se acuerdan? Ya, aureus. Viene de ahí, dorado, amarillo. Entonces, ahí no es amarillo ni dorado, solamente es una tinción gran. ¿Dónde encontramos colonias amarillas? En el medio de cultivo. ¿Cómo se llama ese medio de cultivo? Manitol. Ahí vamos a encontrar colonias amarillas. ¿Qué son las colonias? Vamos a verlo ahí en la placa Petri, en el manitol salado. Son unos puntitos de color amarillo, puntitos chiquititos, ¿sí? Cada uno de esos puntitos amarillos es una colonia. Y una colonia viene a ser un grupo de bacterias proveniente de un antecesor común, o sea, proveniente de una bacteria. Que esa bacteria se multiplicó varias veces durante un tiempo y originó un grupo de bacterias enorme, grande, formando una colonia. Y cada una de esas colonias, grupo de bacterias, se va a observar en la placa Petri de forma esférica, chiquitita, pequeña, de color amarillo. Eso significa que Staphylococcus aureus. Pero ahí podríamos todavía tener una duda, ¿ya? Pero mayormente los Staphylococcus aureus producen colonias de color amarillo, ¿ya? Entonces, para visualizarlo al microscopio hay que hacer una tinción gran, y si se ve así, se trata de Staphylococcus aureus, pero siempre y cuando hayamos aislado a la bacteria. ¿Qué más? Para poder diferenciar entre aureus y epidermidis y saprofíticos, ¿qué prueba hacemos para diferenciar? Coagulasa. La coagulasa. ¿Quién es coagulasa positiva? Muy bien, ¿ya ves? Sí, ¿y el resto son? Negativo. Negativos, son coagulasa negativos. ¿Quiénes son catalasa positivos? Los gram positivos. Los Staphylococcus. Catalasa negativa, Los estreptos. los Streptococcus. Coagulasa positiva, así completo, Staphylococcus aureus. Coagulasa negativa, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus sapro, se acabó. Se acabó. ¿Ya? Este manito, miren ahí. Lo vamos a ver aquí. El manito sale de color rojo. Por eso lo he puesto acá también de color rojo. Pero no, manito salado. Igual que la garza. ¿Ya? Miren esos puntos. ¿Lo ven esos puntos? ¿Qué es este punto? Colonia. Colonia. Muy bien, colonia. ¿Ya? ¿De qué color? Ahora sí, ¿de qué color es? Dorado. Dorado, amarillo. Amarillo, miren. El fondo acá rojo del manitol, ¿por qué? Porque se ha hecho una forma de siembra por estrías hasta, digamos, por agotamiento, ¿no? Estrías por agotamiento, así le llaman. Y justo acá, al final, justo una bacteria estuvo aquí y empezó a multiplicarse. Se multiplicó y formó una, ¿cómo se llama esto? Una colonia. ¿Ven? Una colonia. Esta es una colonia, esta es otra, miren. ¿Y esta colonia qué viene a ser? ¿Cómo definimos una colonia? Agrupación. Grupo de, o conjunto de bacterias, que se originó de una sola bacteria, o sea, de un antecesor común. ¿Ven? ¿Y aquí cuántas colonias vemos? Cantidad, ¿verdad? Por acá están llenecitos de colonias. Aquí está para agarrar sangre. Miren, el agar sangre sirve para determinar hemólisis. ¿Hemólisis de qué? La lisis de la sangre. Por eso es el término. Hemo es sangre, ¿verdad? Lisis de la sangre. Entonces, ¿dónde vemos la hemólisis? Alrededor de este punto, ¿qué es? Muy bien, alrededor, muy bien, ¿ves? Alrededor de esta colonia, ven ahí una zona media amarilla, ¿verdad? Pero si lo vemos a transluz, es transparente. Si es transparente, significa que es beta hemólisis. ¿Ya? Y ustedes saben que hay dos Streptococcus beta hemolíticos, ¿verdad? Hay dos. El Piógenes y el Agaracter. Entonces aquí no podríamos definir cuál de ellos corresponde, ¿verdad? No podríamos decir si es Piógenes o
agrandear. Entonces, para hacer esa diferencia, ¿qué prueba hacemos? Base, aquí está. El test de la vacilación. Y aquí está. Este es un disco, un papel impregnado con antibiótico. ¿Qué antibiótico es? La vacilación. Está impregnado. Entonces lo dejamos un tiempo y si aparece este halo, no sé si lo ven acá, hay una zona que de color rojo, ¿verdad? Quiere decir que ahí no ha crecido la bacteria. Si no ha crecido la bacteria alrededor del disco de antibiótico, quiere decir que la bacteria muere frente a quién? A la vasiclasina. Y si muere frente a la vasiclasina, ¿qué sería? Sensible, ¿verdad? Es sensible. Por lo tanto, se trata de un beta hemolítico ya identificado. Es el Streptococcus pyogenes. ¿Se entendió? Y si aparece, por ejemplo, todo lleno de bacterias por acá, o sea, con este color alrededor, ¿qué significa? Que es resistente. La bacteria ha crecido, a pesar del antibiótico, ha crecido alrededor del antibiótico mismo. Si fuera el caso, pero en este caso no, ¿sí? En esta imagen no, en esta imagen ¿la bacteria ha crecido o no ha crecido alrededor de la bacteria? No ha crecido, porque ha dejado una zona ahí, un espacio ahí. ¿Sí lo ven, verdad? Este es sensible, pero si hubiese crecido todo, o sea, este color, quiere decir que la bacteria es resistente. Se trata de otro beta hemolítico. ¿Cómo se llama ese beta hemolítico? Muy bien, ya sé. Eso es todo lo que debemos entender. ¿Me dejo entender? Claro, ustedes cuando sea médico no van a ordenar ya que te hagan el test de la vacitracina. Eso se encarga el microbiólogo, el laboratorista, que sí. ¿Ya? Lo que ustedes van a tener un reporte es un informe de cultivo y antiviral. ¿Cómo se llama ese cultivo? De repente tienen ahí agente o bacteria aislada, Streptococcus pyogenes, pero ya se sabe que fue identificado. ¿Sí? ¿Qué van a recibir como resultado del laboratorio? ¿Les interesa a ustedes el test de sensibilidad y resistencia a antibióticos? ¿Cómo se llama eso? El antibiograma. Entonces eso ahí, el reporte del antibiograma va a decir, sensible a, resistente a. Y eso es lo único que van a recibir. Pero ustedes no le van a pedir, que te hagan el test de la vacitracina. No, eso ustedes no ordenan. Ustedes van a ordenar qué. Si fuera una faringitis que sospechan ustedes que se trata de Streptococcus pyogenes, allá, un cultivo y antibiograma de hisopado faríngeo o secreción faríngea. Ese es la orden del laboratorio que ustedes van a pedir. Y cuando ustedes reciben el resultado, el reporte, no van a recibir el test de vacitracina ahí en su reporte, ¿no? No van a recibir ahí el manitol salado positivo, no, eso no es así. Ustedes reciben el agente aislado de frente, con nombre y apellido, digamos, el nombre específico, el nombre de la especie. Puede ser, por ejemplo, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Qué es eso? ¿De quién se trata? ¿El grupo beta hemolítico del grupo A? Streptococcus. Ya ustedes sabrían ya decir que es Streptococcus. Ahora, si reportan Streptococcus beta hemolítico del grupo B, ¿de quién se trata? De la garantía. ¿Ya? Eso ustedes van a recibir. ¿Ya? No van a recibir reportes de vacitracina, que de manitol, de coagulasa. Esas son, digamos, pruebas de identificación, como les puse acá, en la parte de acá, ¿sí? Acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Ustedes nos van a dar una prueba de catalasa, que te hagan catalasa ahí. Está loco este médico. Y a eso lo hace el laboratorista, ¿verdad? ¿Sí? Para identificar, y ustedes van a recibir el reporte de la especie aislada y del antiviral. Eso es lo que les interesa a ustedes como, ¿ya? Pero tienen que saber el fundamento. No quiere decir que ya para hoy día nomás lo sé y mañana ya me olvido. Es solamente estudio para el examen y después ya me olvido. No es sencillo para todos mismos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que sepan orientar mejor su diagnóstico. ¿Sí? Esta es la catalasa que se hace, miren. Esta es catalasa negativa, ¿verdad? ¿Quién es catalasa negativa? ¿Quién es catalasa negativa? ¿Quién?
la estrepto como la estrepto. El gran negativo. El Brian, la Yajaira, no. A ver, Streptococcus es, el género Streptococcus es catarata. ¿Y catarata positiva? Estafilococcus. El género. ¿Catarata positiva qué es? ¿Quién es? Todos los estafilococos. ¿De acuerdo? ¿Y todos los estreptococcus son? Aquí está, la prueba de catarata. ¿Cuál es la prueba de la catarata? ¿Qué se ve en la prueba de catarata? La formación de burbuja, ¿verdad? Esto significa que la bacteria ha producido catarasa y ha reaccionado con un reactivo que se agrega ahí. Es el sustrato de la enzima. La enzima es la catarasa, ¿verdad? La enzima producida por la bacteria actúa sobre el sustrato que es el peróxido. Ahí está en su guía. El peróxido de. Allá. ¿Cuál es, pues? El peróxido de óxido, también conocido como agua. Y si hay burbujeo, entonces la bacteria es catarasa. Efervescencia también le puede poner. Esta es la coagulasa. ¿Quién es coagulasa positiva? Aureus. Aéreos no, aureus. ¿Y cómo se ve la prueba de la coagulasa? Miren, se ve un coágulo, ¿verdad? Un coágulo, aquí se ve. Miren. ¿Y acá? No. Es negativo. ¿Quién es coagulasa negativo? Epidermis isoprofítico. ¿Dentro del estafilococos? Epidermis. Epidermidis. Epidermidis no. Epidermidis sí. Epidermis. De repente al inicio va a ser un poco engorroso, pues tienen que irse a su casa y escribir mil veces ahí la palabra. Clauditis. ¿Ya? Clauditis. Así como ustedes aprenden los videos y todas esas cosas. Ya, de Calatas. apréndanse eso entonces. ¿Qué notas? Le va a servir para su Prueba de Calatas. carrera. Bien chicos, concluimos. Los dos géneros. Ya. ¿Quiénes producen catarasa? Bueno. ¿Quiénes producen catarasa? Estafilococo, a diferencia de los estreptococos. ¿Son agrupados en forma de residuo? ¿Quiénes son? Estafilococcus. Estafilococos. ¿Y en forma de cadena? Los estreptococos. Muy bien, acá está. Y asociado a diversas infecciones como celulitis, faringitis bacteriana, etc. ¿Celulitis quiénes producen? Estafilo, muy bien. Aureus. ¿Faringitis bacteriana? ¿Estreptococo qué? ¿7 hemolítico del grupo A? Diógenes. Biógenes. Este produce faringitis bacteriana. Que después se complica con dos enfermedades tradicionales, como dije, ¿no? La fiebre reumática y la glomerulonefritis o estreptococcus. Siempre pequeño. Ahí lo voy a escribir. ¿Ya tienes el escrito ahí? ¿O no? Ya, y aquí termina. ¿Sí? Cansa, pero no hay condición. No, está lleno de. Ya, ¿qué dije? Ya, produce estas enfermedades, faringitis, ¿no? Y esta se puede, faringitis estreptocócica, porque hay otras faringitis virales, ¿sí? Estreptocócica, que se complica en dos: fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica. Ya, muchachos, vamos. Ya lo voy a subir ya para que después le... Full esquema. Mejor que te puse los diablos. Sí, ahorita lo vamos. Ahí está. Ya estamos listos, ¿verdad? Llamamos con la profesora Sandra, por Fue una favor, plebe que le grabaron y dijo realizar las observaciones. Ya. ¿Qué raja? ¿Ah? ¿Qué raja? Nada. No, eso es